nasal de alto flujo, que sería como lo más innovador que tenemos en este momento. Ahí se nos conectó. Ya, ya, entonces nos quedamos en la cánula nasal de alto flujo, es como lo más innovador que tenemos, que sería la verdad un sistema, una interfaz de oxigenoterapia súper versátil. Y les decía que podemos regular el flujo. Nosotros a través de la computadora decimos, oye, quiero entregar un flujo de hasta 60 litros por minuto. Eh, Le puedo entregar cierta calefacción, cierta temperatura al aire, 31, 35 y 37 grados. Le puedo entregar una FiO2 desde el 21%, que es aire ambiente, o sea, apagado, hasta el 100%, entonces es una mascarilla súper versátil. Eh, Eso, ¿ya? O sea, es un alto flujo. Tenemos el análisis comparativo entre lo que es la oxigenoterapia de alto flujo y bajo flujo. En el alto flujo, como decía, que imagínense siempre un paciente con apremio respiratorio, con uso de musculatura accesoria, con, con dificultad respiratoria, con un análisis gasométrico o una saturación bastante menos agradable o beneficiosa que un paciente que requiera oxígeno en menores dosis. Entonces vamos a tener que el alto flujo nos va a entregar la totalidad del gas que el paciente no va a poder respirar de manera suplementaria. Entonces, frente a frecuencias respiratorias muy elevadas, en las cuales les mencionaba que nos genera este volumen de espacio muerto, en el alto flujo la verdad es que se va a ver disminuido esto. Entonces el paciente se va a ver con frecuencias respiratorias más elevadas, va a poder consumir, por decirlo así, o llegar hasta nuestro alveolo la FiO2 adecuada que nosotros estamos administrando. Y no se va a quedar ahí circulando, eh, ¿cómo se llama?, en el volumen de espacio muerto eternamente. Es más fácil controlar parámetros como concentración del oxígeno, la temperatura, la humedad, entre otros. Por ejemplo, como tenemos la cánula nasal de alto flujo, utilizado en demandas ventilatorias altas o hipoxemias moderadas a severas. Puede haber patrón ventilatorio estable o no. Ya, entonces es una mascarilla que, como les digo, puede ser utilizada por tiempos prolongados, pero tenemos que ver una estabilidad en el individuo y tenemos que ver ciertas condiciones. Ahora, por ejemplo, si tenemos, por ejemplo, un paciente que, pongamos una situación súper adversa, tiene escasos requerimientos de oxígeno, súper bajos, ¿cachai? Y tú dirías, oye, con 2 litros de oxígeno por naricera es suficiente. Y revisas, por ejemplo, estás en la ambulancia, eres el kinesiólogo de la ambulancia, estás haciendo un turno, o estás trabajando en el hospital y por ese motivo se acabaron los recursos y te queda solamente una mascarilla Venturi, ocupa una mascarilla Venturi. Ya no es problema, ya no hay que ser tan cuadrado tampoco, lo importante es el beneficio del paciente. Entonces, y uno va a ir haciendo un pronóstico en cuanto a cómo se va a ver este paciente en el tiempo. En el bajo flujo, el paciente respira solo una fracción debido a que el gas se mezcla también con el contenido ambiental, no acelerando el flujo a través de este, porque no tenemos un efecto Venturi. ¿Ya? Entonces, si bien podemos decir que vamos a entregar una FiO2, por ejemplo, con 2 litros de oxígeno, una FiO2 aproximadamente del 28%, la verdad es que este 28% no es preciso, ya, pero tenemos más o menos un rango en el cual nosotros de manera de objetivar vamos a decir, no, son 28%. Pero dependiendo de la bocanada, del flujo, la velocidad, la frecuencia respiratoria que tenga el individuo, esta concentración puede llegar a ser más o menos. Lo que sí podemos estar seguros es que a través de la silicona, desde la red de oxígeno, pasando por esta silicona de conexión, ahí sí van a ver una FiO2 confiable, ¿ya? Pero lo que llega al alveolo del paciente va a ser un poco menos confiable. Entonces es más experimental el uso del bajo flujo y más o menos tenemos que ver un paciente relativamente estable, ¿ya? Es menos específico en cuanto a parámetros de control, utilizado tratamiento ambulatorio con hipoxemias leves y con un patrón ventilatorio estable, ¿ya? Si por ese motivo tienen un paciente inestable con uso de musculatura accesoria y nos ponemos de nuevo en la misma situación de que revisaron por todos lados, no hay en ninguna parte mascarilla de Venturi, póngale oxigenoterapia de bajo flujo al litraje máximo. Sabemos que después de 4 litros, entre comillas, esto como que se estanca, pero ya póngale 6 litros nomás y confíe
le da 3 Padres Nuestros y le pone 7 litros, 6 litros, y a buscar nomás, a buscar qué hacer con él. Ya derivar, trasladar o conseguirte una mascarilla de Venturi si es necesario. Son situaciones ultra adversas que es para ponerlo en situaciones que quizás ustedes se preguntan, no, es que es para alto flujo, filo, ponle bajo y vemos qué hacemos. Se le puede poner bajo flujo y pronarlo. Existen alternativas. Ya, entonces volvemos a lo que es la naricera, simple, la canonasal de bajo flujo, esta es la que normalmente se han encontrado ustedes en los servicios de medicina, servicios a las giras, a las eras, lo que sea, ¿cierto? Dependen de un reservorio anatómico, que va a ser la cavidad nasal o la cavidad oral, que es donde se va a ir acumulando el gas. Depende también de la frecuencia respiratoria del individuo, del volumen corriente, del volumen minuto del individuo, ¿cierto? El volumen corriente por la cantidad de respiraciones que tenga en un minuto, el reservorio artificial de oxígeno, entre otras. Ya es impreciso el cálculo de la FIO2, pero nosotros siempre lo estimamos como una tabla que viene bien documentada, donde un litro va a equivaler a 24% de FIO2, 2 litros a 28, 3 litros a 32 y así va subiendo de 4 en 4. ¿Ya? Eso. Entonces lo vamos a utilizar idealmente cuando el paciente requiera flujos bajos, cuando requiera concentraciones de FIO2 entre comillas bajas, ¿cierto? Y que el paciente no esté muy apremiado. Entonces tenemos el litraje de la naricera, esto es lo que yo les mencionaba. Sabemos que en naricera apagada son 21% y que si le ponemos un litro esto asciende a 24. Es solamente por un tema de consensuado. Entonces de 24 hacia arriba hasta los 4 litros va subiendo de 4 en 4. 24, 28, 32, 36. Recuerden que existen en la literatura o otros libros, ¿cierto? U otros autores, o incluso otros colegas, otros médicos, otros kinesiólogos, otros enfermeros, te pueden decir que puede ser hasta 6 litros. Ya, si bien el bajo flujo es impreciso, sobre los 4 litros es más impreciso aún. ¿Ya? La naricera o cánula vestibular binasal tiene la ventaja de ser de pequeño tamaño, bien tolerado por el paciente y por la mayoría de los pacientes. ¿Qué ventajas vamos a tener? El paciente puede hablar de manera cómoda con la naricera, el paciente puede comer, se puede comer su comida, ¿cierto? Cuando ya está más estable, está en mantenimiento con la naricera, puede toser y expectorar, entonces súper cómodo para hacerles kinesioterapia. Si es necesario el paciente ser aspirado, por ejemplo, con una sonda de aspiración por vía orofaringea, es súper cómodo, entonces vamos a darle una estabilidad dentro de lo que es la aspiración de secreciones. Puedo utilizar ¿cómo se llama? Broncodilatación con una aerochamber, ¿cierto? Con una aerocámara, entre otros. Entonces es bastante cómodo, es súper cómodo. Cuando uno, por ejemplo, tiene un paciente en alto flujo y el paciente va mejorando y lo pasamos a naricera, oye, la vida mejora tanto para el terapeuta como para los médicos, como para los enfermeros, kinesiólogos y para el paciente. Mejora porque, punto uno, el paciente se nos va mejorando y punto dos, porque, oye, es bastante más cómodo que el paciente esté con naricera, en todo sentido. Al estar en contacto con las fosas nasales sin oclusión completa, se mezcla con el aire ambiente, por lo que no podemos calcular la FIO2 exactamente. Un dato, y siempre me gusta ponerme en situaciones de pregunta, yo siempre me pregunto cosas que entre comillas son medias tontas, pero al final son útiles. Oye, ¿y si el paciente está con naricera y el paciente respira por la boca? Oye, no se me había ocurrido. ¿Sí? ¿Qué pasa? El oxígeno llega de manera más imprecisa al alveolo aún, pero llega. La concentración igual se ve aumentada. Al respirar por la boca, el oxígeno también a través de una presión negativa va a ir ingresando, ¿ya? Independiente que esté en el vestíbulo nasal, ¿ya? Entonces, si respira por la boca, lo mismo. Ideal que respire por la nariz, pero no es problema. Ahora, si es muy evidente esto y ven que el paciente, oiga, pásele una mascarilla simple, ¿ya? Y le va a mejorar aún más la vida, ¿ya? Pero si respira por la boca es lo mismo. Ahora uno igual lo educa. ¿Qué ha pasado qué ha pasado con el mundo COVID? En el mundo COVID uno coloca cualquier sistema de oxigenoterapia
y sobre este le coloca una mascarilla, ¿cierto? Con la parte azulada hacia adentro, cosa de evitar que el paciente vaya particulando el aire. Em, Al colocar esta mascarilla, existen algunos individuos, de manera extraoficial se dice esto, que nos dice que esta pequeña mascarilla, por muy pequeña que sea, nos genera una especie de reservorio. Entonces al menos tenemos una pequeña instancia donde el aire queda aquí, entre comillas, atrapado y puede ser de manera mucho más positiva, respirada de manera oral, ¿cierto? Por la boca. No hay ninguna cosa que sea hasta ahora o que yo haya revisado por el tema. También uno no puede estar 100% actualizado, pero no hay ningún medio oficial que te diga como si esto es cierto, nos genera una especie de reservorio, pero de manera como lógica y sentido común, claro, si el paciente es respirador oral y le ponemos una mascarilla, en teoría debería verse más beneficiado aún de esto. Em, Hay que entender que uno le pone mascarilla a un paciente con naricera, con COVID, por el tema de la dispersión de aerosoles. Y esto es lo que se ha puesto mucho, mucho, mucho en boga y que lo hemos aprendido también en el camino, más que al principio teníamos la teoría, pero lo aprendimos de verdad en el camino, es que si los estudios de hace un par de años atrás, como el 2015, 2016, te decían que la aerosolización con la naricera es muy elevada, ¿ya? Al ser un sistema, mientras más lento es el flujo del aire, más se aerosoliza, ¿ya? Que es todo lo contrario a lo que pensábamos, decíamos como chutar. Entonces con la mascarilla Venturi va a quedar la embarrada. No, con la mascarilla, con la naricera queda la embarrada. En cuanto a dispersión, pues estás constantemente empujando el gas independiente de tu frecuencia respiratoria y este como no queda ocluido en la vía nasal, también sale para todos lados. Y tenemos una dispersión que, dependiendo de la literatura, te dicen que puede llegar hasta 72 centímetros de distancia, lo cual igual es elevado. ¿Ya? Entonces, es importante esto. Si lo sumamos también a una tos, se dice que la tos tiene una dispersión de hasta 6 metros y puede perdurar por 4 o 6 horas en el medio ambiente, dependiendo de la gente que se esté dispersando. Entonces, si nos ponemos a divagar y a pensar, no dice, chuta, estos estudios están realizados en hospitales extranjeros donde se cumplen todas las medidas bacanas y estandarizadas y acordes y son de último nivel. ¿Y qué medidas son estas? Te dicen, por ejemplo, que en una sala, por decir algo de medicina, son salas a presión negativa. La presión negativa quiere decir que, entre comillas, lo que está en la sala se queda en la sala. Y lo otro es que tienen recambio de aire en la sala automática. ¿Ya? Entonces, en una hora se puede cambiar entre 12 a 20 veces el aire total a través de un sistema especializado de recambio de aire, cosa de que te va limpiando la sala. Y entonces te va limpiando los aerosoles. ¿Qué tenemos en la realidad nacional? Aquí tenemos una sala de un hospital totalmente antiguo, con 6 pacientes con naricera, con ventanas cerradas, ¿cierto? Y algunos de ellos de repente los pacientes se sacan la mascarilla para comer o se sacan la mascarilla porque se la sacan y son porfiados. eh, o el kinesiólogo o el enfermero se la sacó para hacer alguna intervención y no se la volvió a poner. ¿Qué nos genera esto? Si tenemos 6 pacientes en una sala chica, cerrada, sin presión negativa y sin recambio de aire, estamos entrando a una jungla de aerosoles, ¿ya? Entonces, si nos ponemos súper quisquillosos, yo no, es que la naricera y bla, 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 voy a ser súper poco profesional y súper en contra de lo que dicen los medios de salud, no, es que hay que tomar todas las consideraciones. Básicamente, si te metes a una sala con 6 pacientes con naricera, que es la realidad que tenemos en todos lados, y en una sala con las ventanas cerradas, sin presión negativa, sin nada, oye, te estáis metiendo a la jaula de los leones, ¿ya? Uno toma todas las medidas, lógicamente, es lo más importante, pero te estás metiendo en la jaula de los leones, ¿ya? Y a todos nos ha tocado y por eso tenemos a gran parte del personal que ya se contagió. Eso. Entonces, podemos ser muy quisquillosos, pero sí, la situación basal. Estamos tomando decisiones
por ejemplo, en base a evidencia científica, en condiciones que son como elite, y siendo que nosotros estamos en la condición más baja, ¿ya? Entonces no podemos tomarlo tanto de referencia, solamente sacar las cosas objetivas, que son como por ejemplo, si se dispersa 70 centímetros de distancia esta, y a medida que aumentamos el flujo de distinto oxigenoterapia, esto se va disminuyendo hasta 23 centímetros de distancia, ¿ya? Es solamente eso. En pacientes muy taquipneicos que respiren por la boca, puede que requieran el uso de mascarillas faciales simples o sistemas de alto flujo, ¿ya? Pero que estén muy taquipneicos, por eso le pongo ahí muy taquipneico. Es el más usado cuando encontramos hipoxemia leve, la naricera. Entonces, disfruten de usarla, disfruten de que sus pacientes puedan pasar de mascarillas de Venturi a naricera, entonces esto es muy positivo. La mascarilla facial simple es una mascarilla, un dispositivo plástico blando que cubre la nariz y la boca, posee orificios laterales que permiten la salida del aire expirado. Eh, no queda cerrado herméticamente entre lo que es la mascarilla y la cara, por lo cual no tiene ningún tipo de silicona ahí, a diferencia como son los sistemas de ventilación mecánica no invasiva, que sí te generan un selle de la mascarilla con la cara, por lo cual nosotros siempre vamos a tener dispersión de aerosoles. No es, a diferencia, por ejemplo, de las nebulizaciones, no es desagradable para los ojos, ¿ya? Porque solamente es oxígeno a un flujo bajo. A diferencia, por ejemplo, de las nebulizaciones que estamos administrando aire u oxígeno, ¿ya? Son dos situaciones distintas, aire médico o podemos utilizar oxígeno más un medicamento, más suero fisiológico, y eso sí puede ser molesto para la vista, más asociado a un flujo de aire que es no menor a 10 litros de 6 a 10 litros por minuto, ¿ya? El flujo a administrar oscila entre los 5 y 8 litros, con FIO2 que oscila entre los 40 y los 60% de manera imprecisa. Recordemos que estamos hablando de bajo flujo. Por lo cual, si vamos a estar requiriendo una FIO2 entre 40 y 60%, lo más probable es que vamos a tener un paciente apremiado y vamos a preferir la mascarilla de Venturi. ¿Ya? Solamente estoy poniendo en situaciones comunes. Debe adaptarse bien a la nariz por una banda elástica maleable para evitar fugas. La fuga es inevitable en esta mascarilla, pero hay que ponerle esfuerzo en que estas no se generen tanto. La ajustaremos a la cabeza mediante una banda elástica. Tiene una buena tolerancia por parte del paciente. Puede ocasionar erosiones en el tabique nasal en individuos más deteriorados o con oxigenoterapia indicada por mucho tiempo. Esto es un poco marcado, la verdad. Ocurre por lo general en pacientes que tengan mucha labilidad capilar o que tengan la piel muy finita. Por ejemplo, en personas mayores. ¿Ya? Siempre acá todos los ejemplos que doy yo de personas mayores, no solo porque me dedique a la geriatría, sino porque los individuos mayores son los que presentan siempre las mayores complicaciones o las situaciones más anómalas. Entonces, lo que siempre me gusta enfatizar en los alumnos es que si tú estás preparado o tienes una formación en geriatría o en enfrentar pacientes adultos mayores, oye, cuando te llega un paciente joven es como, oh, qué maravilla, ¿ya? Porque el adulto mayor siempre presenta todo de manera extraña, siempre enmascarada, es como, oiga, ¿sabe que me duele la cabeza? ¡Pah! Una neumonía. En cambio, el paciente joven siempre es más parecido a lo que te dicen los libros o lo que dicen las clases. ¿Ya? Aumentan el reservorio artificial de oxígeno debido a que se va quedando un poquito de oxígeno acá, independiente del que va siendo evacuado. Permite una mayor inhalación de gas inspirado, que esto es total y completamente imparcial, o sea, no podemos, poco objetivo. Flujos menores a 5 litros aumentan el riesgo de reinhalación de CO2 y deben evitarse. Por eso se debe empezar a administrar esta mascarilla desde los 5 litros en adelante. En los sistemas de bajo flujo es la menos cómoda, mucho más cómoda la naricera. Entonces tenemos la mascarilla simple, ¿cierto? Que es un sistema solamente de conexión y que en respiradores que sean muy marcados, en respiradores orales muy marcados, podríamos llegar a preferir esta, siempre y cuando necesitemos una FIO2 partiendo desde el 40%. Pero yo siempre recomiendo, si necesitamos una FIO2 de 40%, lo cual es igual es elevado,
lo más probable es que ya vamos a estar seleccionando previamente una mascarilla de Venturi que es de alto flujo. ¿Ya? La mascarilla de reservorio ya la conversamos. ¿Ya? Como el oxígeno se administra constantemente, se pierde mucho medicamento, ya mucho oxígeno, entiéndase oxígeno como medicamento. Eh, es por eso que a todos estos sistemas de mascarillas se le ocurrió a algún genio ponerle una bolsa abajo para poder generar un reservorio, ¿ya? Para que no se vaya perdiendo todo y que las concentraciones de oxígeno se vayan acumulando. Entonces, lógicamente, vamos a necesitar concentraciones de oxígeno mayores. Existen sistemas de ahorradores de oxígeno, como en la máscara de reservorio, la que acumula en un espacio hermético oxígeno para no perderlo y poder utilizarlo en la siguiente inspiración. Hay que entender que todas estas mascarillas siempre van a tener un sistema de válvulas. Y uno cuando dice válvula se imagina como algo igual relativamente tecnológico y bonito. No, es un plastiquito que es unidireccional, que si yo tomo aire, el plástico se dobla y deja pasar, y si yo boto aire, choca contra una pared y esto se cierra. ¿Ya? Entonces necesito cierto flujo para abrirlo o para que este plástico o papel se invierta y nos permita el paso del aire. Y estos sistemas de válvulas básicamente lo encontramos en todos lados. La misma aerocámara, la aerocámara tiene un papelito plástico transparente que la gente erróneamente se lo saca, que lo que hace es que durante la inspiración esto se abre y nos deja inspirar el contenido de la aerocámara y durante la pausa se trata de quedar relativamente retenido ahí. ¿Ya? Inspiro y deja pasar. A eso me refiero con válvula, no me refiero ni a un pistón ni a nada muy tecnológico. Algunos son capaces de activarse solo en la inspiración gracias a este sistema de válvulas. La máscara de reinhalación puede alcanzar valores de FiO2 mayores que la de reinhalación parcial. Hay que entender que con reinhalación y con reinhalación parcial hacen referencia a que durante la fase expiratoria hay unas que me retienen entre comillas, retienen mayor cantidad de aire expirado y otras que no lo retienen. Ya por lo general uno hace uso de la mascarilla de reinhalación parcial. Impide la recirculación del gas expirado gracias a un sistema de válvulas que está en la misma mascarilla, que es lo mismo, es un plástico que va a los lados eh, de los agujeros eh, de expiración, de los puertos de expiración de la mascarilla. Es la que entrega mayor concentración de oxígeno en los sistemas de bajo flujo. Eh, Les vuelvo a mencionar que es un sistema de bajo flujo que se puede comportar como un alto flujo debido a la cantidad de litros que yo le puedo poner al manómetro, ¿cierto? Entonces yo le pongo 15 litros y se comporta entonces como una mascarilla de alto flujo porque le estoy entregando alto flujo a la mascarilla. El flujo que se entrega puede ir desde los 6 a 10 litros, en realidad de los 6 a 15 litros, entregándose una FiO2 de 60 al 80%. Dependiendo de la literatura, te va a decir que se entrega 100% con 15 litros de oxígeno, pero lo correcto es decir que si yo le pongo 15 litros y lo quiero registrar en papel con puño y letra, le pongo, en vez de 100% le pongo mayor a 80%, porque ahí sí que perdemos precisión. Ahorran entre un 25 y un 50% de oxígeno. Y acá la tenemos. Tenemos entonces mascarilla con reservorio de no reinhalación, ¿ya? O sea, no reinhalación versus reinhalación parcial. Y acá tenemos, por ejemplo, la de reinhalación parcial, que es la más común, que tenemos una válvula de salida bidireccional. En realidad es la misma mascarilla, solo que viene con unos plastiquitos, con unas siliconas que se le ponen acá. Tuc, tuc. Ya no tiene ninguna ciencia. Y tenemos otros que son unidireccional para asegurarnos, la de no reinhalación, nos aseguramos que estamos consumiendo eh, solamente el oxígeno administrado por el sistema. Ya entonces uno que prefiere utilizar la de no reinhalación, que ya uno abre la mascarilla de la bolsa, despliega la bolsita que viene pegada, ¿cierto? Viene dobladita en 6 partes, lo despliego, le pongo oxígeno y esas siliconas quedan ahí
Entonces yo tomo aire y se pega. Boto el aire y las siliconas se abren. ¿Ya? Es como una moneda de silicona. Y es solamente eso. Entonces nos permiten administrar una FiO2 mayor aún. ¿Ya? Ahora, ¿qué ocurre? Estas siliconas son súper frágiles, son súper artesanales, están sobrepuestas, entonces es muy común que de repente durante un proceso de intubación o que movimiento algo pasó, el paciente se movió, se agitó, estas siliconas se caen. Oye, ideal si la encuentras y la pones, si no, no es terrible para nada. ¿Ya? Así que no se preocupen. Mascarilla de reinhalación versus no reinhalación. ¿Ya? Entonces, eso. Un comparativo de concentraciones, mascarilla de reinhalación parcial versus la de no reinhalación. La de no reinhalación nos va a entregar siempre una FiO2 mayor, porque vamos a estar concentrados solamente en el oxígeno administrado en la bolsa y no se va a mezclar en ningún momento con aire ambiente. Entonces, si se fijan, hay una varianza partimos desde los 6 litros. Siempre se prefiere partir desde los 7, con 60% de FiO2. ¿Por qué? Porque si lo administro con 6 litros y el paciente está conectado, está con la bolsa, ¿cierto? La bolsa va a estar parcialmente inflada, súper poquito, súper blandito. Si el paciente empieza a aumentar sus requerimientos de oxígeno, se va a chupar todo el aire de la bolsa y la bolsa va a quedar totalmente compacta. Entonces, si este paciente está con una frecuencia respiratoria muy elevada y está en vías de fatigarse la musculatura inspiratoria, el paciente va a tener menos fuerza inspiratoria. Y si esta bolsa está chupada, el paciente no va a poder respirar nada. Entonces va a estar mezclando pura aire ambiente. Con 7 litros, al menos nos aseguramos que la bolsa esté parcialmente llenita de aire y aunque aumente la frecuencia respiratoria, siempre nos va a quedar un remanente y no se va a generar esta chupada de la bolsa con una limitación en la inspiración del paciente. O sea, no lo vamos a poner en riesgo. ¿Ya? Siempre, como les mencionaba, como una mascarilla entre comillas de rescate o de procedimientos inmediatos, siempre la vamos a ocupar en este medio de entre 10 y 15 litros. Cuando uno va a intubar, y según el video que les mostré, uno lo que hace es 15 litros entre comillas. ¿Por qué? Porque uno llega y el flujómetro, si el flujómetro, por ejemplo, y si ponen la atención acá en la... Mejor les voy a proyectar una fotito. Flujómetro, oxígeno. Ya, tenemos por ejemplo ya por decir algo. Ay, ya igual me sirve. Ya, tenemos el flujómetro. No, este no me sirve, perdón chiquillos. Que es el clásico. Si usted se fija, va desde 1 litro hasta 15 litros, ¿cierto? Nosotros empezamos a poner esta mascarilla desde los 7 litros. Esta pelotita metálica que no se alcanza a ver acá va a estar ubicada justo sobre 7 litros. Si yo digo, ya, hay que intubar y vamos a preoxigenar, hay que ponerle el 100%. Pero si usted se fija, esta cuestión llega hasta 15 litros. Y esta pelotita tiene un espacio más hacia arriba. Y yo le puedo subir más. ¿Y cuántos litros estoy entregando? No tengo idea. ¿Ya? Y esto lo puedo seguir abriendo y usted va a escuchar que sale más y más oxígeno. Cuando nos referimos a ponle el 100% para preoxigenar es ábrelo sobre el 15 litros. ¿Cuánto le estamos entregando? No tengo idea, pero estamos entregando caleta. ¿Cachai? Ese es el parámetro. Le estamos entregando entre 100% y 150.000%. Ya, pero da lo mismo, hay que preoxigenar lo máximo porque lo vamos a tener en un periodo de apnea, idealmente cortito al paciente, para poder intubarlo. Ya, entonces, 15 litros ya sabemos que nos entrega sobre el 80% o 100% según la literatura que ustedes quieran consultar. Pero uno puede ponerle más aún. ¿Y qué cosas sean, pongámonos Vietnam para las cosas? Mm, Pongámonos como urgencia de rescate militar máximo Vietnam, guerra mundial. Existen formas de administrar más flujo. Esto es un flujómetro. Nos administra un flujo desde la red de oxígeno hasta la mascarilla. ¿Ya? Si yo le pongo mucho flujo acá, no quiere decir que la mascarilla se transforme en alto flujo. Se puede comportar como una.
¿ya? Pero el alto flujo que nosotros hablamos de oxigenoterapia va desde la mascarilla al paciente. Este es el flujo que nosotros nos administra desde la fuente de oxígeno hasta la mascarilla, ¿ya? Si nosotros queremos administrar más flujo aún, le ponemos ya hasta arriba, hasta que prácticamente la pelotita salga volando del flujómetro. ¿Y de qué otra forma se puede poner? Uno agarra el flujómetro, y esta cuestión ya es muy Vietnam, es como situaciones muy de urgencia y cuestión. Uno saca el flujómetro de la red, lo da vuelta y lo pone boca abajo. Y si lo pones boca abajo, la poca resistencia que te pone esta pelotita que no pesa nada, se le resta. Entonces uno entrega más flujo aún. ¿Cachai? Entonces es como un... probablemente nunca lo van a hacer esto ustedes en la vida, pero yo tampoco nunca lo he visto. O sea, lo he visto en presentaciones, lo he visto en los mitos urbanos. Yo sé que en el hospital el Félix Bulnes creo que se llama, lo estaba utilizando, me contaba una colega, pero es como ya última medida. Paciente pronado, cánula nasal de alto flujo, flujómetro puesto en boca abajo, o sea, ya no tenéis más que hacer, pues, ¿cachai? Eso. Em, volvemos. Sistema de alto flujo, entonces, tenemos la mascarilla de Venturi, como les decía, este es el JET que viene bien documentado con nuestra ayuda de memoria que nos dice, oye, X litros equivale a X FiO2, entonces póngale ciertos litros acá en la maquinita, ¿ya? Eh, este tipo de mascarilla utiliza un alto flujo de oxígeno, suficiente para exceder el flujo inspiratorio pico del paciente. El aire ambiente es arrastrado en torno al chorro de oxígeno por orificios laterales. Y a estos orificios laterales, como aparece acá, nos genera una succión, ¿ya? Este hoyito, y voy a ir para atrás mejor, este agujero, cuando pasa el aire de acá hacia acá, este agujero genera una succión de aire. Y de manera informal uno tiende a decir que el flujo se triplica. Entonces el flujo aumenta en base a esta succión. Ya es como por ejemplo cuando uno va en un avión e imaginemos que en un avión se pudiese abrir una ventana, cuando si uno llegase a abrir una ventana, el aire debería salir a una velocidad súper, súper, súper elevada por el tamaño de esta ventana. Si uno reduce aún más la ventana, el aire va a salir mucho más rápido, mucho más rápido. Por eso tiene que ir herméticamente cerrado. ¿Ya? Entonces nos genera una succión de gas ambiental generando una triplicación de la velocidad. Entonces, si usted se fija, viene el flujo de agua o flujo de gas en este momento, se mezcla con el aire ambiente y se suma en cuanto a velocidad. Eso le llamamos efecto de Venturi. Esta mascarilla se utiliza cuando se desea una concentración de oxígeno más consistente y previsible y alcanza valores de FiO2 del 24 al 50% con flujos de 12 ahí está mal, eh, a 15 litros. Creo que decía 12. Existen distintos tipos de marcas de mascarilla de Venturi. Venturi se le llama al efecto fisiológico que se genera, ¿ya? Por el inyector de Venturi o por el jet de Venturi. Pero por lo general el nombre común que ustedes van a escuchar o van a leer es la MMV o máscara multivent, porque tiene distintos flujos y FiO2 para poder ventilar. ¿Ya? Máscara multivent. Tenemos posterior a esto la cánula nasal de alto flujo. Y en los últimos años tenemos que emerge como una alternativa a la oxigenoterapia convencional en pacientes con insuficiencia respiratoria aguda. ¿Y en qué pacientes lo vamos a utilizar? Idealmente en insuficiencia respiratoria aguda moderada o severa o grave. ¿Ya? Si tenemos un paciente súper estable, no pensamos en malgastar este sistema con ellos. Hay que entender que es un sistema que si bien esta computadora, por decirlo así, o este armatoste, es reutilizable, ¿cierto? Uno compra esto y lo utiliza muchas veces. Todo lo demás, como son por ejemplo esta conexión hacia arriba hasta lo que viene en la nariz del paciente y esta botella de silicona
que lo que hace es retener agüita y calentarse acá, igual que una sartén, todo esto se bota. Entonces, colocar esto en un paciente que no lo requiere es perder suministros y son bastante más caros que lo que podría ser perder una naricera o perder una mascarilla Venturi o perder una mascarilla Reservorio. Entonces, pues hay que ser un poco más cuidadoso. Si el paciente lo tenemos con mascarilla Venturi y aún así sigue desaturando o se encuentra inestable, lo conectamos inmediatamente a una mascarilla, o sea, una cánula nasal de alto flujo. Y en periodo COVID, y esto es lo que se ha puesto muy de moda y que ha sido muy útil, el pronovigil. Lo pronamos, ustedes recuerdan que me hicieron una presentación de pronación del paciente pronado del primer semestre. Entonces, vamos a tener los beneficios de la cánula nasal de alto flujo, la oxigenoterapia en general a alto flujo, más los beneficios de tener un paciente pronado, ¿cierto? Que va a aumentar el área de intercambio, va a haber mayor reclutamiento de alvéolos, va a haber un menor peso del mediastino sobre los pulmones, vamos a tener un mejor funcionamiento del diafragma, entre otros, ¿ya? Entonces mejora la ventilación, mejora la satisfacción del paciente, entre otros. Consiste en la aplicación de un gas de hasta 60 litros por minuto de flujo con un aire humidificado, y ese flujo nosotros lo vamos a setear acá, ¿cierto? Tiene un para arriba, un para abajo, un OK, un encender y un no más alarmas. Ya, entonces nosotros vamos a ir aumentando el flujo de 5 en 5 dependiendo cuánto queremos. Y vamos a llegar de 30 hasta 60 litros por minuto aproximadamente. ¿Ya? Ahora, esta es la cánula nasal de alto flujo, esta es la CENAF más común que hemos visto este año, que es el Airvo 2. Se genera un aire humidificado que viene a través de una fuente externa, y se las voy a dibujar acá. Creo que viene en la diapositiva siguiente, pero por si acaso se la dibujo acá. Donde tenemos una bolsita, igual que un suerito, de agua bidestilada. Y el agüita bidestilada viene conectada a esta botella. En esta botella cae el agua bidestilada y se acumula. Esto funciona como una sartén y esto está caliente. Entonces, sale por acá y se nos va al paciente un aire de buena calidad, temperado y humidificado. Entonces, todos somos felices. Las FIO2 que me voy a entregar, como les decía, podemos entregar desde 21%, que es aire ambiente, o sea, el flujómetro en cero, hasta 100%. ¿Y cómo sé cuánto le voy entregando yo? La pantallita acá en todo momento me entrega la FIO2 numéricamente, me dice, estás entregando 50% de FIO2. Ah, perfecto. Me entrega el flujo y me dice numéricamente cuánto es lo que yo seteé y me entrega la temperatura. ¿Ya? Ah, estás a tanta temperatura. Y esto es súper cómodo porque uno de repente, un paciente va a decir, no, sabe que siento el aire helado. Ya, le sube la temperatura, ah, ya, ahí sí, qué rico. Y como es alto flujo, tiende a, si yo lo dejo sin temperar este aire, vas a secar la mucosa, la va a ulcerar y lo otro es que va a generar lesión en la vía aérea, porque es mucho flujo, ¿cierto? 60 litros por minuto escalera. Eh, yo puedo ir modulando el flujo y puedo ir modulando la temperatura. Y la FIO2, lógicamente, dependiendo de cuánto requiera el paciente. Esto, la relación FIO2-flujo, es netamente empírico. Yo voy viendo al paciente y yo voy regulando en el momento. ¿Ya? Entonces es eso. Y puedo entregar una FIO2 de hasta un 100%, entonces es súper cómodo. ¿Qué beneficios extra y que muchas veces la literatura no te menciona acá? Es lo siguiente. Te va a entregar, por ejemplo, un beneficio súper importante durante, por ejemplo, el procedimiento como puede ser una intubación orotraqueal. En la intubación habíamos mencionado que, por ejemplo, podemos ventilar a un paciente, lo estamos oxigenando, con la mascarilla de reservorio. Y la mascarilla de reservorio la retiro y empieza el procedimiento de intubación. Con la cánula nasal de alto flujo, como es solamente nasal,
se puede mantener en todo momento administrando el 100% del FIO2 al individuo mientras el médico está intubando. Entonces, súper cómodo. Le entregas un soporte mucho mayor, pero el paciente tiene que estar previamente conectado a una cánula nasal de alto flujo. No es que uno vaya a elegir una cánula nasal de alto flujo para intubar a un paciente. Los componentes de la cánula nasal de alto flujo tenemos, por ejemplo, la cánula nasal, que sería esto. Deme un segundito, chiquillo. Deme un pichín, venga el tiro. Ya, he vuelto, perdón, chiquillos, que fui a cerrar la puerta. Ya, entonces tenemos la cánula nasal de alto flujo, ¿cierto? ¿Qué es lo que va conectado al paciente? Y esto, desde aquí en adelante, se desmonta, ¿ya? Es desmontable. Esto tiene como una mascarilla encima que hace referencia solamente a la mascarilla que debiese ir sobre el paciente, pero es solamente una naricera. Esto se desmonta, esto es intercambiable, esto viene en un sobrecito que uno puede llegar y cambiarlo y como todas las cosas en la vida tiene una vida útil y puede ser frágil y se puede romper, ¿ya? Y puede tener una fuga. Es bien resistente, es bien cómodo, bien práctico, pero siempre los desperfectos pueden existir, ¿ya? Entonces puede haber una fuga de aire, ¿ya? Entonces uno llega, la desconecta y lo cambia. ¿Ya? Después tenemos el sistema generador de alto flujo, que sería este, lo que va acá, ¿cierto? Hacia arriba. Y que incluye a la maquinita, ¿ya? Esto también es removible, pero va conectado a la maquinita. Entonces, entre los dos generan una aceleración del flujo. Entonces nos genera un alto flujo. ¿Ya? Tenemos un sistema de entrega de humedad y calefacción que va a ser esta botella que está acá, que es solamente una botellita plástica y que se enchufa con el único conector que tiene, es todo esto plástico, se enchufa al sistema generador de alto flujo. ¿Ya? Tenemos el circuito del cable calefactor, que es lo que yo les mencionaba, esto es una bolsa de agua bidestilada. ¿Ya? Y esta se enchufa root, acá al ladito, se conecta nomás eh, y te permite la caída libre de agua bidestilada acá, que es agua básicamente estéril, y que se nos vaya humidificando el aire para mayor comodidad. Y por último, vamos a tener que de acá sale un cablecito que se conecta a la red de oxígeno, ¿ya? Y tiene que ir conectado a una red de oxígeno, ¿ya? Y acá yo lo voy abriendo y acá me va registrando la FIO2. Entonces es súper fácil de usar. Si ustedes en algún segundo están trabajando y dicen, oh, esta es una cámara de alto flujo, y ustedes la miran, en 5 minutos van a saber armarla porque es demasiado lógico, ¿ya? Como que las cosas tienen como un lado nomás donde se enchufan y tiene sentido. Entonces, esta es la forma correcta de utilizarla, ¿ya? Yo, si quiero modificar la FIO2, la modifico en la red de oxígeno y me la registra acá. Entonces, yo siempre voy, tiene 60% FIO2. Si quiero cambiar el flujo y la temperatura, lo cambio en el sistema generador de alto flujo, ¿ya? Entonces es básicamente eso. ¿Qué beneficio aparte? Mm, Está en la botella y la base calefactora. Entonces esta cuestión es desechable. Ya idealmente que dure lo que tenga que durar. Y acá abajito es igual que las cafeteras que tienen como una lata donde se apoya y acá lo que nos genera es un aumento de la temperatura, ¿cierto? Una calefacción. Y esto que tiene agüita, un sistema de agüita, nos permite el paso del aire más temperado y más humidificado. Entonces esto siempre va a tener como un burbujeo
o una especie como de neblina acá adentro. Ya no es nada complejo en lo absoluto. ¿Qué consideraciones hay que tener siempre con estos individuos? Es cada vez que usted vea al paciente, vea que no hayan fugas, que no esté nada roto, lo va a sentir usted inmediatamente y aparte una cuestión muy entretenida y bacán que tiene la cánula nasal de alto flujo es que te entrega alarmas por todo, ¿cachai? Es como eh, las patitas que van hacia la nariz del individuo se doblaron, oye, está ocluido, revise tal y tal cosa. Y tiene una pantallita súper chiquitita que te dice revisa tal y tal cosa. La revisaste, listo, todo bien y te sale un tic. O por ejemplo, se nos acabó el agua bidestilada. ¿Cachai? Y uno tiene que ir fijándose constantemente, po, y el paciente se da cuenta. Si te acabó, vas y la recambias. Si es que no, la cánula nasal va a empezar a sonar. ¿Ya? Si el sistema de calefacción se quemó o se echó a perder porque es plástico sobre una superficie de temperatura que te puede durar fácilmente una semana, 2 semanas, oye, recámbiala, listo, todo bien. ¿Ya? Y lo otro, que es muy importante, antes de mencionar, por si se enfrentan con uno durante su internado, es esto no funciona desenchufado. Y es un error que el otro año yo creo que ya va a estar corregido. Pero desenchufado no funciona. Entonces uno de repente comete error como ya vamos a trasladar al paciente de cama. Y a todos nos pasó, a todos. Lo desenchufáis, la cuestión se apaga. Y hoy en día básicamente no hay nada que no funcione desenchufado pues, en la vida. Entonces todos cometimos el error y nos urgimos con esto. Y como se demora en encender, lo dejáis 2 minutos sin oxígeno. Ya no se va a morir en 2 minutos, pero es importante que es bueno mencionarlo. Entonces tenemos esto. Los efectos de la cánula nasal de alto flujo. ¿Ya? Yo creo que ustedes ya se lo imaginan, porque hemos hablado de flujo, de temperatura y de oxígeno a concentraciones súper elevadas. Tenemos entonces menor dilución del oxígeno administrado con aire ambiente, entonces como a un flujo más elevado y que yo puedo setear, podemos asegurarnos de que el aire va a entrar y va a entrar como corresponde, la concentración que corresponde al flujo que corresponde. Bacán. ¿Ya? ¿Qué otra cosa? Disminución del espacio muerto y barrico. Dice barrido de CO2. Si el paciente está reteniendo CO2, en teoría, esto debería, en acidosis respiratoria, debería bajar la presión arterial de CO2. Ahora, esto, si bien hay estudios que te dicen que sí, hay otros estudios que te dicen que no. ¿Ya? Cuando por lo general tenemos a un paciente con insuficiencia respiratoria, normalmente pensemos que en el planeta no existe la cánula nasal de tu flujo. Cuando tenemos un paciente que está acidótico, con una presión arterial de CO2 muy elevada, y el paciente está en una insuficiencia respiratoria aguda, más o menos importante, uno piensa inmediatamente en conectarlo a un ventilador mecánico no invasivo, cuyas funciones van a ser oxigenar, pero por sobre todo regula gasométricamente al individuo porque barre el CO2, le va sacando el CO2 mientras que le pone una presión positiva bacán y el paciente se ventila muy bien. Cuando llegó la cánula nasal de alto flujo, como que todos empezamos a pegar la desconocida al ventilador mecánico no invasivo y a decir, oye, pero muchos estudios nos dicen que esto está generando los mismos efectos y es mucho menos invasivo, el paciente puede hablar, se conecta, no es desagradable para él y como que está ahí en veremos, ¿ya? Pero hasta ahora si el paciente es un retenedor de CO2, uno piensa inmediatamente en un ventilador mecánico no invasivo, pero se está sugiriendo de que la cánula nasal de alto flujo está generando lo mismo. La diferencia que tenemos con el BNI es que por lo general se menciona que la cánula nasal de alto flujo pudiese llegar a entregar una presión positiva en la vía aérea, un CPAP, ¿cierto? O sea que podría llegar a mantener los alveolos reclutados y previamente extendidos a través de una presión positiva, ya haciendo un efecto similar a lo que podemos ganar con los ventiladores mecánicos o los ventiladores mecánicos no invasivos, ¿ya? Pero hay más literatura que te dice que no, a la que te dice que sí.
y la que te dice que sí, por lo general solamente ha podido documentar que esta presión positiva o esta presión de aire, que entre comillas lo que hace es dilatar idealmente los alveolos, pero en general dilata todo lo que está en camino hacia el alveolo, solamente te dice la literatura que dilata lo que está en la vía aérea superior. O sea que, por ejemplo, si tuvieses tú una atrofia o una debilidad de la musculatura del velo del paladar y esta baja, esto podría, entre comillas, mantenerla eh, tónica, ¿cierto? Abierta. O que te mantenga abierta, por ejemplo, no sé, voy a decir algo, las vías de conducción, pero no el alveolo. Y que esta presión positiva, el paciente si abre la boca, se pierde. Yo en lo personal me atrevería a decir que no te genera una presión positiva importante, ¿ya? No te diese, porque hay muchos sistemas de fuga. Se hablaba en un inicio, cuando no se conocía bien la cánula nasal de alto flujo, se suponía que te generaba un selle hermético en las fosas nasales. Ya entonces no salía aire botado por los lados. ¿Ya? La verdad es que sí, pero en poca cantidad. ¿Ya? Porque no te genera un sello hermético. Ya son siliconas nomás que van sobrepuestas. Entonces, la verdad es que lo más probable es que si genera un CPAP o si genera una presión positiva de reclutamiento, lo más probable es que esta no llegue al alveolo. ¿Ya? Y la SOCHIMI en general, que es la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, que son como the big boss dentro del mundo de todas estas cosas, te dice: no tenemos idea. ¿Cachai? La literatura todavía no es concluyente. Entonces hay que esperar un poco, pero por ahora es mejor considerar que no. Si el paciente llegase a necesitar presión positiva, como ocurre en patologías en las cuales hay edema agudo de pulmón, ¿cierto? O hay una inestabilidad vascular alveolar a nivel pulmonar, son términos que usted no debe manejar todavía, pero que donde yo requiera in situ presión, meterle presión para dar estabilidad, la verdad es que yo creo que nadie preferiría, o por ahora, la cánula nasal de alto flujo, sino que preferiría idealmente un ventilador mecánico no invasivo, ¿ya? Les hablé un poco en chino, pero se entiende, ¿ya? O sea, y si no lo entienden, no es importante en este momento. Mejora del transporte mucociliar, por lo cual favorece la movilización de secreciones o el clearance mucociliar, y por ende también nos va a generar, ¿qué cosa? Nos va a generar un mejor soporte de la tos, una mejor movilización de secreciones, una mejor permeabilidad de la vía aérea, ¿ya? Y disminución en el trabajo respiratorio, que es lo que más queremos hacer, porque tenemos un paciente, si nuestros criterios nos dicen ponle cánula nasal de flujo, es porque el paciente está desaturando, con frecuencias respiratorias elevadas, con uso de musculatura accesoria, y que el paciente no está estable, ¿ya? O sea, uno nunca va a decir como, oye, este paciente está para cánula nasal de alto flujo o está para naricera simple. No, esa duda no te surge. Como que, oye, ponle naricera simple, oye, ponle cánula nasal de alto flujo. Ya es como bien lógico. Ahora, la duda podría ser: ¿le pongo cánula nasal de alto flujo o le pongo Venturi al máximo? Y uno prefiere, si están los recursos disponibles, y dice, oye, ¿cuántas cánulas nasales de alto flujo nos quedan disponibles? No, nos quedan tres, ponle una. ¿Ya? Eso. Y tenemos acá la pantallita, que es lo que yo les mencionaba. Tengo el botón de encendido, el botón de eliminemos las alarmas, tengo el hacia arriba, el hacia abajo y tengo el enter. ¿Ya? Súper fácil de utilizar. Entonces ahí el individuo está cambiando la temperatura le está aumentando la temperatura a la maquinita. Y es súper amigable. 5 minutos con la máquina y todos van a aprender a usarla. ¿Ya? Yo creo que hasta los pacientes terminan aprendiendo a usarla. Entonces las indicaciones van a ser en hipoxemia sin hipercapnia por ahora, ¿cierto? Tenemos la duda de que puede barrer CO2, pero por ahora dejémoslo en pacientes sin hipercapnia para irnos a la segura, ya sin retención de CO2. Y con FiO2 que requieran por sobre los 40%. O sea que si le pongo una mascarilla de Venturi con 40% y el paciente usted ve que ya no
va a andar y le subo ya 50, es para hacerlo al tiro acá en una sala de alto flujo, ¿ya? Insuficiencia respiratoria hipoxémica leve o moderada y también grave. Hoy en día con el COVID podríamos involucrar la grave, ¿ya? Necesidad progresiva de oxígeno en dosis mayores, profiláctica post-extubación, o sea, cuando el paciente lo intubaron, el paciente estuvo conectado a ventilador mecánico en la UCI, el paciente pasaron los días, se estuvo mejorando, mejoró todo, se extubó, se le sacó el tubo, uno por lo general siempre les da un apoyo, como es como muy súbito el que lo esté ventilando él junto con el ventilador mecánico y pasarlo a aire ambiente, es como mucho lucho. Ya entonces uno qué hace, lo puede pasar a un ventilador mecánico no invasivo o ahora se puede conectar a una cánula nasal de alto flujo con buenos resultados. Entonces, oye, súper bacán. Ya, SAOS también, que es síndrome de apnea o hipoapnea obstructiva del sueño, que normalmente se utilizan sistemas de CPAP para las personas que tienen ronquidos nocturnos y que estos los afectan gasométricamente o incluso dentro de lo que es la oxigenación cerebral. También se ha demostrado que ha tenido algunos resultados, yo te diría todavía no concluyentes, pero que aparentemente esta cuestión está desplazando al ventilador mecánico no invasivo. ¿Ya? O podría ir en camino o le está robando terreno. Inflamación de la vía aérea y exacerbación de falla cardíaca. Por ahora, como todos somos reacios a los cambios, y especialmente en medicina, aunque nos digan sí, 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 uno igual dice no, porque uno es porfiado, y más los chilenos somos porfiados, nos habla de que esto nos puede ayudar a la hipercapnia, que nos puede ayudar en el síndrome de apnea obstructiva del sueño o en la exacerbación de falla cardíaca, que son normalmente situaciones en las cuales uno utilizaría el ventilador mecánico no invasivo. Nos están diciendo, oye, este igual nos sirve, pero uno como que no, tráiganme el ventilador mecánico no invasivo, ¿ya? Hasta que no haya un consenso o no nos estén apuntando con una pistola en el pecho y nos digan, compadre o comadre, esta cuestión es igual o mejor que el BNI en estos casos, oye, no lo vamos a hacer, ¿ya? Entonces, como uno es como bien porfiado. Hay tantos estudios a favor del otro y acá están recién surgiendo que uno es como súper reacio y como está trabajando con la salud de alguien, es como, oh, qué difícil, qué difícil. Acá tenemos un flujograma de acción para el uso de la cánula nasal de alto flujo. Y en base a esto, del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, este es el que nos propuso la SOCHIMI, la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, donde nos dice lo siguiente, que es para pacientes con COVID, cuando tenemos un paciente con una mascarilla de Venturi igual o mayor al 50% de FIO2, con una saturación que es igual o menor a 90% o con una PAFI menor o igual a 200, o sea que tenemos un paciente que le estamos poniendo el máximo de la mascarilla Venturi y estamos teniendo los resultados mínimos disponibles porque siempre queremos que el paciente sature por lo menos, uno siempre dice 92, pero igual hasta 90 es aceptable, pero es el límite. ¿Ya? Si tenemos el máximo de la mascarilla de alto flujo, el Venturi, y y estamos al límite o incluso estamos bajo el límite, uno que hace lo conecta a la cánula nasal de alto flujo. ¿Ya? Si la mascarilla de Venturi no se la pudo, el paso siguiente es la cánula nasal de alto flujo. Si es que obtengo, por ejemplo, un resultado que aparece acá al lado, que es el Cabrini, que está acá, o el IROX, que está acá, índice de ROX, si obtengo, por ejemplo, un Cabrini de 6 a 10, que esto significa que mi frecuencia respiratoria sigue elevada, que sigo con uso de musculatura accesoria, que sigo con una amplitud respiratoria, que esto es totalmente subjetivo, o sea, si yo veo que el paciente está, eso es amplitud respiratoria y usted le da el puntaje de manera subjetiva, o y tengo un estado general incómodo, ansioso o totalmente alterado, ¿ya? Si mi puntaje es entre 6 o 10, hay que intubar
intubación orotraqueal y ventilación mecánica, ¿ya? Si es que lo conecto al ventilador mecánico y el paciente a las 3 o 6 horas, dependiendo de, uno le da en realidad uno habla a las 3 horas, pero uno que es chilensis y es porfiado le dice ya 6 horas, ¿cachai? Si el paciente mejoró clínicamente con el apoyo médico que se le dio, con el apoyo de enfermería y con el apoyo de kinesiología, con la cánula nasal de alto flujo, si el paciente mejoró considerablemente a, a tener un Cabrini de 0 o 2, se pasa nuevamente a mascarilla de oxígeno o naricera. ¿Ya? Entonces, y se reevalúa. La idea de colocar una cánula nasal de alto flujo es ponerla y tener resultados. ¿Qué te dice acá? Que si coloco la cánula nasal de alto flujo y no tengo resultados, y tengo que subir y subir y subir la FIO2, y sigo sin resultados, o el paciente mejora muy poco o no mejora nada, es mejor intubarlo. ¿Ya? Entonces, si estamos a medias y tenemos una mejora parcial, sigo con la cánula nasal de alto flujo y al paciente lo prono, lo pongo en prono vigil. Ya con estos parámetros, un flujo de 60, una FIO2 de 100% y una temperatura de 34 a 37%. O sea, al máximo. Y me hago la pregunta, si a las 2 horas mejoró, no lo intubamos. Mejora sí, mantener y evaluar nuevamente a las 6 horas. Entonces es básicamente un flujograma súper parecido al que teníamos nosotros en el síndrome bronquial obstructivo, al SCORNETAL. ¿Se acuerdan? Es muy parecido esquemáticamente. Pero esto nos habla de lo siguiente. Y es súper fácil. Por ejemplo, ideal es cuando yo les dije, bajen la aplicación MedCalc, esta la de Cabrini, se encuentra ahí, y la de eRox también. Uno pone acá, bacán. Pero uno también es súper empírico para trabajar y uno que tiene también más experiencia, todo el personal, uno lo ve y dice, ya, ¿cómo está lo que hace? ¿Mejoraron? Sí, no. ¿Cómo se ve el paciente? No, se ve igual, ya, intubar. Ese es la conducta. Ahora, ¿qué cosas ocurren o desperfectos o cosas negativas de la cánula nasal de alto flujo? Es que si el paciente nos dice, por ejemplo, que está entre que sí que no, ¿cómo se ve? No, más o menos igual, ya dale 6 horas más. ¿Cómo se ve el paciente después de 6 horas? Un poquito mejor, ya dale 6 horas más. Y, y así pasa 1, 2, 3 días, 4 días, y ocurre. eh, y el paciente después, como dicen, ya sabes que no mejoró, intubémoslo. Una de las desventajas o de lo que se busca prevenir es que la cánula nasal de alto flujo no retarde la intubación. ¿Ya? Entonces hay que ser bien críticos. Y en el COVID, o sea, en COVID, por lo general, se da esto frecuentemente. Porque como que el paciente de repente está bien, de repente no, se mueve el paciente y satura 70, se queda en prono y satura 95. Es muy variable, muy, muy, muy variable. Se genera frecuentemente que la intubación sea muy tardía y que el paciente cuando esté conectado al ventilador mecánico al final le cueste más salir de él, ¿ya? O que le cueste más recuperarse. Entonces, la cánula nasal de alto flujo es muy buena mientras no retarde la intubación. ¿Y qué hemos visto? Si ustedes se fijan en este flujograma te dice que máximo como en 12 horas podéis tener conectado como a una cánula de alto flujo como 12 horas. Y de repente vamos a un servicio de medicina, o vamos a una UTI, la verdad, vamos a una UTI o un servicio de medicina o una urgencia. Hoy este paciente lo vemos con cánula nasal de alto flujo. Hola señor, ¿hace cuántas horas tiene esta cánula? No, lo tengo hace 2 semanas. Chuta. Entonces, este protocolo lo estamos pasando por la cola, ¿cierto? Em, ¿Qué hacer? La verdad, ¿qué hacer? Chuta. El paciente puede que realmente ha ido mejorando. Y chuta, retardamos mucho la intubación, pero ya no requirió al final. Y otros que la verdad fue como, ¿cuánto lleva con esta cánula de salto de flujo? No, 2 semanas. El paciente no está bien y ha ido empeorando gradualmente, hay que intubarlo. Y puede que durante la intubación el paciente se muera. ¿Ya está? Entonces,
ahí está la cuestión. La COVID, ¿cierto? Eh, como no tenemos información al respecto, ¿cachai? Y en porcentaje de conocimiento del COVID, ¿en qué porcentaje vamos? En 15%, en 22% de conocimiento, no se sabe nada. Chuta, es frecuente el decir, oye, ya, dejémoslo un día más con calma al tu flujo, a ver qué onda. Porque hay pacientes que han estado conectados 3 semanas a esto y se mejoran. Pacientes, yo le digo, COVID moderados a graves. Y pacientes que han estado 2 días y se mueren, ¿cachai? Entonces es muy, muy, muy variable. Entonces, por eso acá hay que conversar siempre cuando el paciente está con una cadena de alto flujo, sentarse y conversar con el médico y decirle, ya, ¿cuál va a ser el plan? ¿Qué vamos a esperar para intubar a este paciente? Yo les había mencionado que uno normalmente con una PAFI de 150 intuba. Con COVID uno dice ya, con PAFI de 100, como que es más permisivo, y el COVID es tan raro. Que te dice ya, un PAFI de 100, ¿cachai? Pero acá hemos visto que el paciente está con cánula nasal de alto flujo, saturando 93% pronado, o 94%, y uno calcula la PAFI, y el paciente tiene una PAFI de 40 o de 50. Entonces el médico intensivista te dice, pero imbécil, ¿por qué? ¿Por qué no lo han intubado? ¿Por qué no lo sugieren? Y el médico de medicina te dice, compadre, hemos sacado adelante hartos con PAFI iguales, ¿cachai? Igual de horrible. ¿Y cuántos se te han muerto? La misma cantidad que hemos sacado. Chuta, entonces ahí está, ¿cachai? COVID ha generado dudas de qué hacer siempre en los pacientes que están con pronósticos eh, difíciles de setear, ¿ya? Entonces es como raro, raro, totalmente raro. Ya tenemos los efectos indeseados entonces. Uno de los efectos indeseados más comunes y por una anamnesis incompleta o falta de información por parte del cuidador es la depresión por satisfacción de los centros respiratorios en el paciente con EPOC, por administración de oxigenoterapia en concentraciones muy elevadas. Ya esto es efectos no deseados de oxigenoterapia en general. Ya entonces si tengo un paciente con EPOC o con una enfermedad crónica respiratoria, o mejor cataloguémoslo como limitación crónica del flujo aéreo, cualquier patología o cualquier situación que haya desencadenado que el paciente tenga una situación respiratoria crónica de larga data, siempre decimos EPOC porque es el ejemplo más frecuente. En un paciente con EPOC, yo les había mencionado que tenemos quimiorreceptores periféricos y centrales. Y que por lo general estos quimiorreceptores nos dicen, oye, Tung, sensé esto, así que respiremos más. Sensé esto, respiremos menos. Y estos quimiorreceptores se han acostumbrado a funcionar en base al CO2. ¿Ya? Entonces, como el paciente con EPO, que es un paciente que basalmente tiene niveles de CO2 más elevados que un paciente normal, estos quimiorreceptores como que se replantearon su umbral y ahora dicen, no, si aumenta más, regulamos. Pero estamos acostumbrados a funcionar con CO2 más elevado del normal. Si yo llego y digo, o no sé que el paciente es EPOC, y le digo, ya, lo vamos a dejar saturando 98%. Y a medida que yo más lo oxigeno al paciente, los niveles de CO2 más se van barriendo o bajando. Los quimiorreceptores dicen, ¿qué cresta está pasando? No, yo no entiendo, no, no respiramos. Y el paciente empieza a, entre comillas, a ahogarse o a mandar menos impulsos al cerebro, decir, oye, respiremos, ¿cachai? Porque los quimiorreceptores están acostumbrados a niveles basales un poquito más elevados de lo normal. Entonces, si ahora tratamos a estos quimiorreceptores o tratamos a este individuo como una persona normal y lo dejamos en los límites inferiores de CO2, los quimiorreceptores no tienen nada que sensar y no respiran, ¿ya? Por eso cuando tengan a un paciente con EPOC o con limitación crónica del flujo aéreo, se recomienda siempre manejar saturaciones entre un 88 y un 90%, idealmente, ¿ya? Y más allá de eso, no, ¿ya? Porque nos aseguramos que un paciente, si es un fumador de 40 años, no va a saturar 100%, si satura 100% los quimiorreceptores se alteran, hacen cortocircuito y el paciente no respira. Entonces siempre manejarlo con el límite inferior de saturación.
¿cierto? 88 a 90%. Y ahí mantengo. Si el paciente requiere oxígeno, le pongo, pero que el paciente esté saturando 88 a 90%. ¿Ya? Alto flujo, bajo flujo, me da lo mismo. Quiero que sature ese rango. ¿Ya? Porque así yo me aseguro que su cerebro está recibiendo buena información de sus quimiorreceptores, que están en el callado aórtico y que están en la bifurcación de la carótida, en los más importantes. ¿Ya? Otro efecto indeseado del oxígeno van a ser las laceraciones y ulceraciones en zonas de contacto por la interfaz. Si tengo un paciente que está postrado y es usuario de oxígeno domiciliario de manera crónica y le ponen oxígeno, usted sáquele un poquito la naricera, agarre una linternita y evalúe cómo está su mucosa nasal. Se ha encontrado una mucosa enrojecida o ulcerada. Y una vez me encontré con un paciente que tenía como 104 años, igual no había mucho que hacer, murió al mes después, que lo fui a ver al domicilio y la orejita porque le ponían la, la naricera de manera muy firme, le apretaba mucho acá, ¿ya? Y la orejita se le estaba como empezando ya a caer, tenía como un surco acá, entonces estaba como un poquito más caído. ¿Uno qué hace? Uno tiene que ser el maestro de la improvisación y, por ejemplo, le colocas un algodón, lo dejas un poquito menos firme, le colocas un algodón o algo, cosa de darle un poquito de respiro a la piel. Ya es lo mismo que estar sentado sobre la billetera 3 horas, o sea, después te revisáis el cachete y está enrojecido y tenéis la pierna dormida y imagínate de manera crónica dándole un soporte externo al paciente, o sea, va a andar mal, ¿ya? Oxígeno dependencia, llegamos a un punto cuando esto ya es demasiado y ocurre de repente en los domicilios, cuando uno le enseña, acá yo le voy a plantear una situación, cuando uno tiene un paciente en su domicilio, y el paciente es, por decirlo así, la familia no es de mucho nivel sociocultural y está con oxígeno domiciliario, y más encima dice, no, miren, nos conseguimos esta maquinita que un oxímetro de pulso y me puede enseñar a usarla, ya bacán. Existen personas que, aunque uno los haya educado muy bien en el uso de esto, y que tienen un paciente, por ejemplo, postrado y con mal pronóstico o pronóstico desfavorable de siempre, la gente vive en base, se pone a vivir en base a la saturación del oxígeno. Y de repente se gastan un par de pilas cada 2 días, cuando un par de pilas de un oxímetro te debería durar 3 meses. ¿Ya? Entonces, están todo el día regulando el oxígeno, al final viven en base a eso. Y uno, por más que intente educarle, dice, oiga señora, sabe que es difícil aceptarlo, pero la vida llega a un punto, entonces siempre lo va a mantener en este litro nomás. Chuta, los viejos se acostumbraban a regularle tanto el oxígeno que el paciente se hace oxígeno dependiente. Entonces, uno dice, oye, pero si este paciente debería estar sin oxígeno ya y mejorando, no, el paciente se hizo oxígeno dependiente, o sea, ahora requiere basalmente 1 litro de oxígeno, porque el organismo se adaptó a esto. Se pueden generar atelectasias por reabsorción de aire y otros también que siempre con vasoconstricción, broncoespasmo, alteraciones de la mucosa, cuando hay oxígeno dependencia se genera también una alteración en el clearance mucociliar o en el blanquecimiento mucociliar del individuo, entre otros. Acá tenemos algunos, por ejemplo, efectos adversos, como tienen ahí en la frente. Esto es más común, por ejemplo, de ventilación mecánica no invasiva, pero son áreas de hiperpresión. Tenemos a nivel de la mucosa, ¿cierto? Está total y completamente enrojecido. Y tenemos, por ejemplo, acá con uso de mascarilla también, lo que se nos genera. ¿Ya? Entonces, hay que tener harto cuidado y si es alguien de uso crónico hay que tener mucho más cuidado, ir humectando las zonas, ir limpiando, entre otras. Tenemos el humidificador y con esto terminamos. El humidificador va conectado al flujómetro, ¿ya? Uno puede conectar el oxígeno a través de un nipple que se llama, que es una conexión, ¿no? Directo a la red, ¿cierto? Flujómetro más el cable del oxígeno o podemos poner un humidificador.
El humidificador es una botella que va rellenita dentro de este margen que aparece acá con agua bidestilada. Ojo, siempre utilizamos agua bidestilada. Eh, y de acá va conectado el cable, por ejemplo, a la naricera. ¿Qué beneficios nos trae? A diferencia de la cánula nasal de alto flujo, yo les mencioné que es una matoste más o menos importante que calefacciona y humidifica por sí solo el aire. En todos los otros sistemas de oxigenoterapia no se puede calefaccionar el aire y la humidificación es súper al lote, ¿ya? Para poder humidificarlo se hace uso del humidificador. Y, por ejemplo, a medida que yo más litros le doy al oxígeno, esto que está con agüita empieza a burbujear, burbujea, burbujea y sale un aire, sale un oxígeno que está más humidificado. No puedo saber nunca cuánto estoy humidificando, si es mucho, si es poco o si no es nada. Se ha recomendado, la literatura te dice, vamos a hablar de experiencia primero. En el hospital todo sistema de oxigenoterapia va con humidificador o de lo contrario te van a mirar feo, te van a pelar aunque tengas la razón. ¿Ya? Entonces, naricera, 1 litro, humidificador. Venturi, 15 litros, humidificador. Reservorio, 7 litros, humidificador. Todo va con humidificador. ¿Qué te dice la literatura? La evidencia científica, o sea, los cabezones que estudian y que hacen la pega, te dicen, la evidencia científica te dice que cualquier dosificación bajo los 4 litros, o sea que la naricera, no debería usar eh, humidificador porque no se ha podido documentar ningún beneficio real del uso de este, ¿ya? O sea que uno va a una sala de cualquier parte del planeta, hay que ponerle oxígeno, tráigame el humidificador. Y uno igual lo hace, uno es porfiado. Uno lo hace porque es tonto y porque, lo voy a ser súper sincero, porque uno es tonto y se deja guiar por las masas y para evitar el problema total, si hacía el cambio de turno, igual el colega que viene lo va a poner. Son todos porfiados, ¿cachai? Me incluyo. Pero la evidencia científica, archi recontra estudiado, te dice, a la naricera simple no le pongas humidificador, porque no tiene ventaja. Y es más, el uso de humidificador aumenta la dispersión de aerosoles, porque sale húmedo entre comillas, y es una fuente de colonización de bacterias que es extra, ¿ya? Porque uno cuando arma el sistema de humidificación, uno no lo arma con guantes estériles y esto eh, no es un sistema estéril. Entonces, si tú llegas a tocar el agüita, ya o tocas este tubo de adentro o lo que sea, tú ya le vas a estar administrando directo a los pulmones bacterias, virus o bichos que van a llegar directamente a él. ¿Ya? Entonces, se dice que el sistema de humidificación no solamente no sirve en la naricera, sino que también aumenta el riesgo de colonizarse con otras bacterias. ¿Ya? Y por tercera parte, y para hacerlo más peor aún, aumenta el volumen de espacio muerto instrumental. ¿Ya? Tenemos el volumen de espacio muerto que es propio de uno, el anatómico o el fisiológico, y está el volumen de espacio muerto instrumental, que son todos estos espacios innecesarios por donde tiene que pasar el oxígeno para llegar al individuo. Entonces esto es un paso más. ¿Ya? ¿Cuánto? No se sabe. ¿Ya? Pero les vuelvo a decir, en todos los servicios habidos y por haber, eh, uno lo pone con un humidificador. Y esto lo conversaba con un amigo que es intensivista, Felipe Aguilera se llama, que es, a mi parecer, no porque sea mi amigo, un ídolo para mí de lo que es ventilación mecánica, no ventilación mecánica y paciente de UCI. Eh, ¿Cómo se llama esto? Yo le digo, oye, ¿tú le colocáis? Sí. ¿Por qué? Pues estoy chato de que me leseen. Nada más. ¿Cachai? Es súper poco profesional de parte de